esos hábitos de estudio para que nuestros chiquitos puedan comenzar este año pues con las mejores calificaciones y sobre todo aprendiendo qué es lo importante y lo esencial. Pues para eso ya tenemos aquí a nuestra psicóloga Katherine Sencente para hablar del tema. Bienvenida, Katherine. Hola, ¿cómo están, niñas? Qué gusto compartir con ustedes este tema que pues si bien lo vamos a orientar en niños, pero también pues lo orientamos en los adultos, porque pues nunca debemos de dejar de aprender, porque si dejamos de aprender nos estancamos. Y pues realmente es súper importante crear hábitos de estudio saludables, fíjense, porque pues si lo vemos como una responsabilidad, como algo muy impuesto, se deja de disfrutar. Lo importante es que la educación sea algo que se disfrute, que aprender sea algo que se disfrute, porque es para el crecimiento. Entonces mucho va a depender de la forma en la que los padres y los maestros propiciamos ese aprendizaje y esa búsqueda de conocimiento de los niños y de las niñas. Es necesario, fíjense, que primero mostrar una estructura, porque todo debe de tener una estructura. Fíjense que hay una relación súper importante entre tiempo y espacio y se aprende mejor primero pues cuando hay una meta, cuando hay una estructura de lo que voy a aprender, cuando se organiza el espacio, porque no es lo mismo estudiar en una mesita así limpia, sin importar si está hecha con pallet, si es una mesa viejita o si es un escritorio súper bueno o lo que sea. Lo importante es que esté limpio y ordenado. Fíjense, tiempo y espacio, que esté el espacio limpio y ordenado y es tratar de estudiar en las mismas horas. Cuando se quiere aprender un nuevo conocimiento como un nuevo idioma o cuando se quiere, por ejemplo, tener una estructura de tareas para los niños y niñas que van al colegio y que les dejan tareas o que están en las clases en línea. Entonces, es importante buscar tiempo y espacio, mismas horas, mismo lugar. Fíjense que el silencio del espacio depende. Lo que importa es que nos sintamos cómodos con ese espacio y con el ambiente, ya sea silencio o ruidoso, porque hay personas que si pasa una mosca o algo hace un zumbido, ya nos distraemos y ya se nos fue. Y cuesta otra vez volver a aterrizar. Pero hay otras personas que se concentran mejor con ruidos externos, fíjense, porque los mantienen más motivados, los mantienen más en el aquí y ahora y están como más activos y no se duermen. Yo he escuchado muchas personas de las que atiendo que refieren que si están en silencio o están en soledad, se aburren, les da sueño y no siguen. Pero si están bajo ambientes con ruido, se concentran mejor. Hay otras personas que definitivamente no podemos estar con ruido, no podemos estar con distractores y quizás somos la mayoría. Entonces, sí es bien importante buscar que sea un espacio, ubicarlo en un espacio de la casa que no se acerca de la cocina, que no se acerca de la pila donde estamos lavando. ¿Y en el cuarto? Fíjense que si es el cuarto donde dormimos, no es del todo recomendable, porque entonces nos arruinamos la higiene saludable del sueño, porque estamos arruinando la función del cuarto. Se dan cuenta que a veces usamos la cama para estudiar y nos vamos a la cama a leer y nos quedamos ahí dormidos. Sí, así no funciona. Así no funciona. Es el mejor sueño. Es el mejor sueño y se siente tan rico dormirse leyendo un libro. Pero realmente no es un hábito del sueño saludable porque pues no estamos descansando bien y arruinamos la función de la cama y de nuestro cuarto. ¿Y si se forma un espacio dentro del cuarto? Podría funcionar porque pues es lo que nos ha tocado, ¿verdad? Lo que les ha tocado a muchos en este tiempo de pandemia, porque pues no tenemos como un estudio en la casa, un cuarto disponible. No todas las personas, pues si apenas y podemos tener un cuarto hasta con 3 hermanos adentro. Entonces, pues toca que buscar una esquinita en el cuarto. Pero de no tenerlo, se puede buscar algún otro espacio, como por ejemplo el corredor, y que en esa hora mientras estén estudiando no estén pasando niños, no estén pasando personas, evitar distraer. Fíjense que a veces me pueden referir muchos pacientes adolescentes, ¿verdad? De que como están en clases en línea, la mamá quiere estarles platicando, regañando, diciéndoles cosas, porque como están en línea piensan que no necesitan tener la atención sostenida. Pero no, es importante respetar ese tiempo de estudio que los niños tienen. Tiempo, espacio, una meta de estudio. ¿Cuánto tiempo vas a estudiar? Fíjense que para esta meta de estudio nos podríamos ir desde los principios del Kaizen, que es mejora continua. Kai, mejora, Zen, continuo. Entonces es una mejora continua. Y fíjense que esto se puede hacer tratando de buscar cuánto es lo menos que yo puedo dar, cuánto es el menos tiempo que yo puedo estudiar en el día. Esta técnica del Kaizen se implementó para
en empresas grandes como en Japón, como la Toyota, para poderse recuperar después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces sabemos que esta cultura no es una cultura de gente mediocre. Muchos me pueden decir, pero es que si yo me pongo el mínimo que puedo dar, soy mediocre. Definitivamente no. Lo que estás haciendo tú es creándote un hábito. Y fíjense que vamos a crearnos un hábito con lo mínimo que yo pueda dar, porque nos vamos a hacer de esta forma de una disciplina, lo mínimo que yo pueda dar y en tiempos con espacio. Porque fíjense que no es lo mismo sentarme 10 horas a aprender algo que sentarme 10 horas en 10 días diferentes, 1 hora al día, ¿saben? Tener esos espacios de sueño, esas como pausas saludables, ayuda a poder digerir mejor la información, porque el cerebro se cansa. El cerebro se cansa, se vuelve agotado, nuestro cuerpo no aguanta estar tanto tiempo sentado. Y puede ser que de esa hora que hemos usado para estudiar o para aprender algo, quizás lo productivo que tengamos de esa hora son 15 minutos. Entonces, si podemos hacer mini pausas dentro de esa hora, sería genial. Por ejemplo, podríamos hacer una pausa de 5 minutos cada 15 minutos, por ejemplo, o cada 20 minutos, dependiendo. Eso va a depender de cada persona, porque cada persona tiene una capacidad para concentrarse diferente. Y depende mucho también de la motivación que tengamos, porque qué tanto el interés que le estamos poniendo a lo que estamos aprendiendo, porque no es lo mismo aprender algo porque me interesa, conocer de robótica, porque es algo que me encanta, porque yo lo quiero para mí, a estar haciendo una actividad de sociales o de lenguaje que quizás no me encanta. Entonces todavía hay que ser más empáticos cuando eso no nos encanta y quizás vamos a tener que dar un poquito más de tiempo entre la hora de estudio que necesitamos. Ahora, implementar hábitos de estudio saludables desde pequeños va a ser importante para que los niños y niñas a lo largo de su desarrollo adquieran esos hábitos y se formen la disciplina del estudio, porque sabemos que pues nunca tenemos que dejar de aprender, porque entonces ahí se queda el conocimiento. Cada vez los retos de aprendizaje académicos, profesionales son más grandes, entonces vivimos en un constante reto donde hay que estar aprendiendo, formándonos, y pues nos basamos en esto, en los principios del Kaizen, buscando lo mínimo. Muchas veces mamás me refieren que este niño no se está quieto en las clases, pasa para arriba y para abajo, pasa distraído, necesita estar manchando. Busquemos qué nos ayuda a podernos concentrar mejor. Por ejemplo, hay niños y niñas que son muy kinestésicos y necesitan estar haciendo algo mientras escuchan la clase, mientras escuchan lo que el maestro o la maestra está diciendo. Entonces podrían tener mandalas, podrían tener legos, y de esa forma ellos están aprendiendo. Porque muchas veces pensamos que aprender es estar en posición de conductor, atento, y así yo estoy aprendiendo. No, hay muchos niños que no. Por ejemplo, yo podía atender niños que se concentraban mejor cuando estaban sentados en una tabla del balance, y ellos estaban en la tabla del balance y me estaban contestando lo que habían aprendido en la escuela, y aprendían de mejor forma si ellos se estaban moviendo. Hay otros que buscaban, no, estoy rebotando la pelota y estoy repitiendo, o, fíjense, o haciendo cosas con plastilina. Entonces, sí es importante saber que los métodos de estudio y lo que me funcione para aprender va a ser diferente de persona en persona, y no podemos querer llevar una línea de aprendizaje, porque como así aprendió mi hija mayor, entonces el menor no aprende de esta forma, porque como así aprendía el hijo de mi amiga, y mírate tú cómo sos, qué inquieto, y empezar a hacer ese tipo de comparaciones es desgastante para los niños y bajamos su autoestima, y entonces en lugar de mostrar interés, ellos lo ven como una responsabilidad, como algo frustrante, y se muestran evitativos para aprender, y ya pues se arruina su formación. Y eso era lo que le quería consultar, Catherine, porque ¿qué pasa si hay padres que no logran evaluar o darse cuenta en realidad cuál es la forma de aprendizaje de mi hijo y de qué manera él aprende más rápido? Porque también ahora las generaciones son diferentes y la forma de aprender es totalmente distinta. ¿Cómo yo como padre me doy cuenta qué es lo que le resulta efectivo a mi hijo y cómo hago para que a él no le afecte mi forma en la cual yo aprendí? Porque uno enseña lo que aprende y en uno probablemente sí fue efectivo, sobre todo también si se quedan con la abuelita, por ejemplo, que la abuelita todavía, los métodos eran todavía mucho más diferentes. Fíjese que es súper buena la pregunta, Pame, porque tenemos 3 canales de aprendizaje que se llaman VAC: visual, auditivo y kinestésico. Hay personas que aprenden mejor por lo que ven.
Por ejemplo, están viendo la clase, están viendo el proyector y aprenden mejor por lo que ven. De esa forma ellos lo digieren mejor su cerebro, su aprendizaje, y les causa un sentido y aprenden mejor de esa forma visual, por lo que ven. Auditivo, hay personas que aprenden mejor por lo que escuchan. Y entonces ponen videos en YouTube o ponen podcasts y están ahí como escuchando y aprenden mejor por lo que escuchan. Hay personas que aprenden mejor por lo que hacen. Mientras están haciendo, necesitan sacar un producto o están sacando cuestionarios o están haciendo como manchando como con líneas. Ajá, haciendo mapas conceptuales porque aprenden mejor haciendo, subrayando, esa es la palabra, gracias Andy. Subrayando con diferentes colores porque aprenden mejor mientras hacen. Hay otras personas que son mucho más elevadas que aprenden súper bien viendo, escuchando y haciendo, y entonces son las personas que vemos que aprenden rapidísimo porque entra por los 3 canales de aprendizaje. Si se dan cuenta, hasta kinder, primer grado aprox, no se identifican problemas de aprendizaje porque todos los niños aprenden cantando, jugando, bailando. La Ani, que es maestra, no me dejará mentir. O sea, el aprendizaje pasa por todos los sentidos y entonces no hay ningún niño con problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje llegan ya en segundo grado, que la estructura cambia, que ya se van por el dictado. Por primero, creo yo. ¿Verdad que por ahí la estructura cambia? Se nota cuando los niños, porque están acostumbrados a estar cantando, jugando, su horario cambia. O sea, de eso de estar que saltando, que esto y lo otro, pasan de un momento a otro a quedarse en el pupitre y que agarre dictado, que no sé qué. Entonces eso a ellos ya es chocante. O sea, ese cambio yo creo que debería de ir siendo como gradual, porque es bien yuca para ellos, de verdad, es bien chocante, porque cuando ves a los niños de primero, por eso es que son bien rebeldes o quieren estar haciendo otras cosas, porque en kinder las actividades, la atención del niño te dura que 15 a 20 minutos. No puedes tenerlo haciendo lo mismo todo el día. En cambio, ¿qué pasa cuando dejas primero? Ya hay horarios establecidos. Te dura 45 minutos una clase de lenguaje. Pasan a la otra materia. Entonces, ellos no están acostumbrados y es muy brusco ese cambio. Sí, definitivamente es un cambio súper brusco y es algo pues que se sigue dando aún en nuestro sistema educativo. Ahora, hay pues lugares de educación alternativa que es diferente y entonces en esos lugares ningún niño manifiesta problemas de aprendizaje porque sigue entrando la información independientemente del nivel en el que estén por todos los sentidos. Se sabe que se necesita estos procesos de atención espaciada, ¿verdad? Que necesitan como crearle pequeños distractores en ese momento y se va observando como cada niño cuál es su proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjese que cuando llegamos a la etapa de la adultez, para seguir aprendiendo, para seguir estudiando, para seguir investigando, pues utilizamos siempre ese método del Kaizen. Nos ponemos un horario siempre a esa misma hora, siempre, por ejemplo, a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana voy a leer esto o a las 7 de la noche. La verdad es que a veces lo dejamos todo para última hora. Y eso pasa mucho como con adolescentes, los adultos o cuando van a la universidad, que dejamos toda última hora porque sentimos que trabajamos mejor bajo presión. Y puede ser que nos funcione, pero llega un momento en el que el cerebro se agota y va a dejar de ser funcional esta forma de aprender y esta forma de estudiar. Lo mejor es establecer un lugar donde nos sintamos cómodos, proponernos una hora, porque si estamos estudiando en horas que deberíamos de estar dormidos, puede llegar un momento en el que vamos a empezar a rechazar el estudio, vamos a empezar a rechazar el aprender. Y entonces sí es importante que sea algo que disfrutemos. Fíjense que el que aprende para enseñar aprende más que el que aprende para memorizar. Entonces cuando llegamos a la vida adulta es necesario aprender y buscar el cómo se lo enseñaría a alguien, cómo sería la forma práctica de llevar esto. Porque si solamente lo estoy memorizando, a los 2 días ya se nos olvidó. O sea, hay personas que tienen la bendición de tener memoria fotográfica, ¿verdad? Y ven y se aprendan. Eso estaba en la página 150 de tal no sé qué, en tal párrafo. Pero no causa ningún sentido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos, y sí está súper bien, y ya quisiera yo, pero cuando nosotros aprendemos para enseñar, eso causa
mucho más sentido y entonces el aprendizaje se queda en nosotros. Es súper importante Es como que esto siempre se vuelva significativo. La palabra, la Ani me está ayudando. Es lo que estudié. La Ani me está leyendo así, así me está leyendo. El aprendizaje significativo, Ajá, que no súper. todos aprendemos así. O sea, no todos tenemos un aprendizaje significativo. Y cada quien aprende a su ritmo diferente, pero ese es el Ajá, término. ese es el término, aprendizaje significativo. Sí. Catherine, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de poder crear esos hábitos de estudio, una mamá que tal vez tiene 2 niños de diferentes edades, ¿verdad? Que tenemos a uno que posiblemente ya esté sentado, como hemos dicho, 45 minutos en una clase, y al chiquito que le toque estar aprendiendo de otra manera. ¿Cómo poderse dividir para no desconcentrar a uno, pero siempre que tenga la atención necesaria? Fíjense que cuando son edades así como tan diferentes, sí va a ser importante separarlos, o sea, no pueden estar en la misma mesa haciendo cowork ellos, no se puede, porque lo va a distraer. Porque el chiquito va a querer estar hablando, jugando, no va a estar atento durante la clase. Y ya a estas edades esperamos que ya el niño grande de 10 años aprox ya pueda estar él solito sentado en la clase. La tarea de la mamá, la nanita o el papá va a ser supervisar que esté ahí nada más, ¿verdad? Pero ya no podemos estar en la clase porque ya él debería de, ¿verdad? Y eso es lo que se espera a esta edad. En cambio, con un niño chiquito, pues sí, prácticamente la mamá, el papá o la nanita son los que se vuelven los maestros en la casa para los que están todavía estudiando en línea, y para los que ya volvieron y están semipresencial y tienen tareas y actividades que hacer en la casa, pues definitivamente tienen que estar bajo supervisión. Cuando ya son edades más grandes, pues los papás solo llegan, se acercan, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentís? ¿Querés algo? ¿Querés agua? Tampoco que se sientan como la presión de que me están observando, porque entonces su mente va a estar puesta en otra cosa y no en lo que está aprendiendo. Por eso es importante que esto cause un sentido, que sea significativo, como dice la Ani, que sea porque ellos quieren, porque es que ellos tienen ese sentido de responsabilidad. Quizá lo recomendable, Catherine, para un padre de familia cuando el hijo está todavía pequeñito en aprendizaje temprano, es evaluar cuál de estas 3 formas de aprendizaje es con la que él cuenta, para que de esa forma yo poder ayudarle. Tal vez en la escuela el aprendizaje no va a cambiar porque es el mismo, Pues sí, ¿verdad? Por nuestro sistema de educación, pero en casa, si yo tengo las tareas y las veo y yo ya sé que él es más visual, ahora con la tecnología me puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Definitivamente, y entonces en la casa no lo vamos a presionar a que esté sentado en el escritorio todo el tiempo o en la mesa con su silla, porque el niño necesita estar, mientras está repitiendo, rebotando. Pero para eso O el padre estar necesita saltando. saberlo, ¿verdad? Entonces los papás tenemos que educarnos en eso, y se llama pues psicoeducación, ¿verdad? Donde aprendemos sobre las diferentes situaciones emocionales, o en este caso de aprendizaje para los niños, qué es lo que mejor les funciona. Y fíjense que esto lo podemos aprender desde mantener una escucha activa, como por ejemplo vemos que son niños que necesitan más cosas de armar, de hacer, más legos, más rompecabezas, que están más con cosas que quieren hacer, kinestésico, niños que están más del jugar, de la pelota, y esto va a ser súper normal en edades tempranas, ¿verdad? Pero si esto continúa en el tiempo y les gustan más cosas de estar haciendo con las manos, entonces son niños más kinestésicos. Si vemos que son niños que les gusta el bailar, la música, van a ser niños que quizás son más por el lado auditivo, ¿verdad? Y quizás van a necesitar que nosotros les leamos. Van a ser niños que van a hablar más del ¿escuchaste, mamá? Son niños más auditivos. O ¿viste, mamá? Son niños más visuales. O ¿sentiste, mamá? Son niños más sensoriales, más kinestésicos. Desde el lenguaje nosotros podemos identificar cuál es la forma de aprender de ellos. Tenemos consultas a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, saludos a todas. Quisiera hacer una consulta. Mi hijo tiene dificultad para escribir las palabras de forma correcta y además no puede escribir rápido, dice, y por ello no logra copiar las clases. ¿Qué le sugiere? Fíjense que depende de la edad del niño, ¿verdad? Porque también, pues para esto, cuando nos escriban, pónganos la edad.
porque la sugerencia va a depender de la edad del niño. Fíjense que de repente pues tenemos como métodos de escritura o de lectura que no son los apropiados para los niños y buscar nosotros qué método puede ser el más apropiado. Fíjense que yo les recomiendo a esta mamá que lea sobre el método Doman, que son donde los niños pueden ir aprendiendo, pero no con el A, B, C, D, E, sino que ellos se recuerdan que una vez cuando trajimos a Shun, yo traía como unas cartillas donde ponía las palabras. Entonces, palabra, imagen. Si le van a enseñar, por ejemplo, las vocales, si le van a enseñar a escribir árbol y el árbol, y se los presentan los dos, y luego lo ponen a que pinte el árbol, y luego lo ponen a que haga la silueta con los dedos en el árbol, o sea, que lo puedan tocar, ver, escuchar, y además que vean el contenido de qué es un árbol. A veces lo que necesitan los niños es que esto les cause, ¿qué es esto? Pueden generarle muchas preguntas. Y el poder escribir rápido va a ser algo que ellos lo van a ir aprendiendo con la práctica. Repetir, hacer, practicar, pero sin cansarlos, porque va a llegar un momento donde se van a agotar. Yo les recomiendo que le puede comprar, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Estos para pintar. ¿Las acuarelas? No. Que son, se me ha ido el nombre, pero se lo voy a poner en mándalas. Les recomiendo que puedan ir comprando ciertas mándalas, trabajar motricidad fina. Podría trabajar motricidad fina, poner plastilina, un espagueti y irle metiendo coditos, o cortar pajillas y irle metiendo a las pajillas una pitita, o sea, de cosas que usted tiene en la casa. El aprender a escribir no va a ser siempre el origami, origami, cosas así. El aprender a escribir no va a ser desde las planas, de verdad. Quitémonos la idea que va a ser haciendo planas, porque esto es agotador para los niños, eso ya es antipedagógico. Esto va a ser trabajando motricidad fina en otras formas, no solamente con el lapicero. Eventualmente lo va a hacer con el lapicero, pero ahorita lo que necesitamos es motricidad fina de una forma más lúdica y más divertida. Perfecto. Aquí hay otra consulta. Dice: hola, buen día. Una pregunta. ¿Cómo puedo hacer que a mi hija le llame la atención ir al colegio? Tiene 4 años y no quiere ir al colegio. Fíjense que justamente es una niña que a los 2 años empezó la pandemia, entonces no sabe qué es ir al colegio. Ahorita para ella va a ser una iniciación, o sea, voy a empezar. Es necesario que esta mamá que nos está viendo ahorita no la mande mañana completa, jornada completa. Yo sé que es difícil para las mamás y créanme que las entiendo, porque justamente estamos pasando por lo mismo en mi familia. Es primero pues al menos 1 hora, hacerlo progresivo. Primero 1 hora, después 2 horas, después 3 horas, de repente en la mañana, y que en este proceso se tome aprox como 2 semanas, 1 mes, o sea, que vaya de a poquito, que sea un inicio progresivo. Hacerle divertido el ir al colegio, no es un tenés que ir porque todos los niños van, no. Vamos a ir porque es súper divertido, porque vas a jugar, porque vas a ver niños y niñas, porque vas a conocer una Miss que te va a cuidar como yo, porque vas a jugar, porque te vas a divertir. Esa es la idea de esto, porque pues ahorita, por más que ella diga es que ya está grande, ya los niños a los 2 años ya están yendo, ya hay niños que más chiquitos se van, por lo mismo, porque está más grande, ya se fija más y ya sabe que es que la dejan en el colegio sin mi mamá. Entonces, sí es bien importante trabajar en la despedida. Por ejemplo, no alargar la despedida. No. Fuimos el primer día a conocer, si vamos a conocer que todo es seguro, que conozca todo el lugar, que conozca la calle, que entre, que vea a las maestras y que sepa que mamá se siente feliz estando adentro. Y ya cuando la vamos a dejar solo, bye bye hija, vengo por ti, te amo, vengo por ti en tanto tiempo. Y cumplir el tiempo. Y que se vayan los papás. Así es. Porque si se van y no se quedan viendo en las ventanas o en las puertas, o sea, quien sufre más es el papá, siento yo. Porque así le hacen más ligera la carga a la docente. Porque si se quedan ahí, el niño va a saber que el papá está ahí y quiere, y no va a cortar ese vínculo, nunca va a crear esa independencia. Entonces lo mejor es lo que dice Catherine. Sí, solo hijo, bye, te vas a quedar aquí y yo me voy. Y luego lo vamos a traer y lo abrazamos y cómo te divertiste y hacer otra vez el contacto, a qué jugaste, qué le te aprendiste hoy, con quién hablaste, te comiste el refrigerio. De verdad que hacer esto lo más significativo para los niños y lo más emocional, sin que se sienta como un tenés que.
Alguien escribe. Sí, hay más preguntas. Ahí atrás. A ver si las suben. Ahí está. Buenos días a todas. Fíjense que mi niña este año irá a primer grado. Como ustedes bien dicen, es un cambio bien drástico pasar de parvularia a primero. Lo que me preocupa es que mi niña no sabe escribir muy rápido todavía y también que ella aprendió a leer el año pasado, pero quisiera hacerle el hábito de lectura porque solo que yo le diga que lea, lo Ajá. hace, dice. De lo contrario, estoy viendo que no le gusta. ¿Cómo hago, dice, para poder hacerlo en ese caso? Mire, pues para fomentar hábitos de lectura, fíjense que lo más importante es que vea a la mamá leer. Sí, sobre todo en esos tiempos. En esta etapa del aprendizaje, no es que hija lea, sino que hija leamos y nosotras vamos, o el papá, o lo hacemos en familia los tres, y leemos los tres y buscamos el libro de la princesa que más le guste, o del muñeco, o del animal que más le guste, o creamos incluso nosotros juntos un cuento. Lo creamos con letra grande, con dibujos que podamos imprimir, lo coloreamos, le hacemos una pasta de cartón y entonces es nuestro libro significativo que vamos a leer todos los días antes de dormir a las 7 de la noche o a las 6:30 después de cenar. Y todos los días, y no es como un hija tenés que ir, hija tenés, sino que leamos porque es momento, porque es parte de la rutina del sueño. Y entonces también propiciar que nos vea leyendo libros, porque a veces pues uno lee, pero anda el libro en PDF en el celular, entonces no se ve que estamos leyendo. Es importante propiciar que ellos nos vean a nosotros leer, porque en esta etapa los niños aprenden mejor por lo que ven que otros hacen que por lo que otros les imponen que tienen que hacer. Y entonces vamos a ver que pues hay muchos hijos de padres que están estudiando en la universidad que son unos grandes lectores. ¿Por qué? Porque ven a sus papás que están estudiando. Entonces sí es importante también el ejemplo que como papás podamos dar y el acompañamiento. En esta edad no es hija, llévate el libro, sino que es hija, vamos a estar aquí los tres o tú y yo leyendo tu libro y en la mañana podemos leer otro libro. Y después de almorzar podríamos leer otro libro, antes si se hace siesta o algo en la tarde. Entonces sí es importante que si lo vamos a fomentar, pues nosotras vamos a estar ahí, se lo vamos a hacer divertido, vamos a exagerarlo y la montaña subió y bajó. Entonces vamos a tratar de hacérselo súper exagerado y emotivo ese momento de la lectura. Es bien importante tener un rincón. Podríamos usar una caja y la forramos y va a ser el rincón de lectura con los libros que ella quiera tener y le hacemos como alguna alfombrita con alguna sábana o algún tipi, donde ese sea nuestro rincón de la lectura. Hay que hacerlo lo más lúdico, lo más divertido, lo más emocionante, para que leer sea algo que me interese y después ella le va a pedir a usted que le lea y usted ya va a estar cansado. Qué chivo. Hay otras. Yo tengo gemelos de 4 años. Uno de ellos les gusta colorear, el hermano no, él lo molesta y le quita el cuaderno y le quiebra las crayolas. ¿Qué puedo hacer con el niño? Y también nos hace otra consulta. ¿Será buena idea mandarlos al kinder separados o separados en sección diferente? Fíjense que eso pues depende de las recomendaciones de lo que los maestros vean en el kinder. Ahí sí yo le pido a la mamá que descanse en la decisión que los maestros le den, porque pues posiblemente si son hermanos que durante el día están jugando y son muy hermanitos y muy unidos, quizás van a sentir feo el estar dentro del kinder y estar separados. Sí. No sabemos, porque de verdad que el estado emocional de los gemelos es algo más que, si son gemelitos. es algo que requiere mucha mente y mucho estudio. Entonces, sí es importante probar. Yo invito a esta mamá que intente, que pruebe. Ahorita si están juntos, entonces pues juntos. Pero si en algún momento sienten que ya puede perjudicar, hablar con los niños que van a estar en salón diferente, pero que siempre van a ser hermanos y luego en el recreo ellos pueden jugar. Ahora, el momento de hacer tareas, pues primero hacer como una lista de actividades y si vemos que no pueden estar juntos en la misma mesa porque se están distrayendo, entonces tenerlos en 2 mesas por separado. Si están estudiando en línea y están en la casa, tenerlos por separado, porque puede ser que ellos también ya necesiten estar así. Y si ellos en algún momento se resienten o no quieren estar así por separado, entonces se van a portar mejor estando juntos, porque saben que si algo pasa, pues los van a tener que separar, porque ambos necesitan mantener la concentración. En ese sentido, a la mamá, de verdad que la felicito, porque ser mamá de gemelos no ha de ser nada fácil,
pero sí es importante que establezca límites. Ya a los 4 años los niños ya logran comprender límites, entonces juntos, mientras todos sigamos indicaciones y de ver pues que si la cosa no funciona, si ya hicimos el calendario, si ya fuimos poniéndole cheque por actividad, si ya si vemos que aún así siguen haciendo conductas disruptivas, siguen haciendo conductas de berrinche o de quebrar o de molestar, entonces va a tocar que tenerlos en 2 mesitas, partir la mesita y tenerlos en 2 mesitas por separado. Sí. Muchísimas gracias, gracias a Catherine, por esos ustedes. consejos, siempre son de mucha utilidad. Lo sabemos para todas las mamás que nos están viendo. ¿Cuáles son los contactos si queremos hacer cita con usted? Con mucho gusto, pueden buscarme en el Instagram como @catherine.psico o en Facebook como psicóloga Catherine Sencente, que con mucho gusto resolvemos las dudas. Así es que gracias por las preguntas para todas las mamás y papás que estuvieron pendientes. De verdad que este inicio de etapa escolar está siendo bien difícil y algo diferente para todos, y pues siéntanse apoyados porque muchos de los que nos están viendo y mamá Catherine también está pasando por lo mismo. Así que un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias, Catherine. Yo creo que son esas claves que a veces necesitamos, ¿verdad? Y escuchar esos consejos para poder saber que todas las personas tal vez están pasando por lo mismo, ¿verdad? Y es un esfuerzo extra, pero siempre por el bienestar de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Catherine. Feliz viernes. Y con eso nosotros continuamos con más de Hola.